Saludos amigos, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche. Jorge Saade, un servidor, Manuel Jiménez. Vamos a comentar temas de mucho interés, temas que de una manera impactan en lo internacional, pero también impacta a nivel local. Henry Ebrar, como de costumbre, estará abordando los temas de mayor interés, igualmente en el campo económico, con mucho énfasis en el comportamiento de los precios internacionales del petróleo, porque eso sí tiene un impacto directo en la República Dominicana. Don Jorge, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, y a ustedes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Bueno, Jorge, nosotros en este último mes hemos estado muy enfocados en el conflicto del Medio Oriente, esta guerra desatada entre Estados Unidos e Israel contra Irán, las repercusiones que ese conflicto está teniendo a nivel mundial. Ya se habla de una crisis global generada fundamentalmente por el impacto que este conflicto ha tenido en los precios internacionales del petróleo, que básicamente golpea mucho a economías que no dependen de, que no tienen, son importadoras netas de petróleo y de combustible, y ese es el caso concreto de la República Dominicana. Precisamente la noche del jueves se reunió el Consejo de Ministros en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente Luis Abinader, y al término de esa reunión se anunciaron una serie de medidas de recorte presupuestario que buscan, según lo que anunció el director de presupuesto, el señor Prevost, busca realmente que el gobierno tenga un ahorro de 40.000 millones de pesos para afrontar los choques externos que estaría previendo va a tener esa crisis del Medio Oriente. Concretamente, se están anunciando reducciones de gastos operativos, es decir, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajuste en textiles, vestuario, viáticos, pasaje, racionalización en el uso de combustible y la publicidad, la reducción de un 50% del presupuesto a los partidos políticos, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos. Esos fueron, a grandes rasgos, las medidas que estuvo anunciando el gobierno al final de ese Consejo de Ministros. Jorge, a mí me llamó poderosamente la atención las medidas que se están anunciando en República Dominicana, porque rápidamente hice una especie de consulta a través de la internet para saber si en otros países de la región se estaban tomando medidas de austeridad, medidas de recorte presupuestario que de una u otra manera respondieran a expectativas que tienen los gobiernos de la región sobre los probables efectos que va a tener la crisis global en sus respectivos países. Realmente solamente encontré aumentos a nivel del precio de los combustibles, no otras medidas colaterales que afectan, por ejemplo, ejecuciones presupuestarias en toda la región. Pero debo resaltar, sí, el hecho de que más recientemente el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que tuvieron su reunión de año recientemente y en la que participó el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Bardé Albizu, estuvo haciendo proyecciones sobre crecimiento económico en la región. En el caso del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, lo que se está proyectando es que la economía regional, la economía a nivel de América Latina, Centroamérica y el Caribe, estaría creciendo este año 2026 en 2.3%, solamente una décima por debajo del crecimiento que tuvo el continente en el año 2025. ¿Qué sucede con la proyección reciente que hizo la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, sobre también el crecimiento de América Latina, Centroamérica y el Caribe? Bueno,
La CEPAL fue un poco más conservadora, está estableciendo 2.2% ese crecimiento que va muy prácticamente a la par de la proyección de crecimiento que estuvo para el año 2025 y que en los hechos resultó tal y como se pronosticó. Lo que quiero resaltar, Jorge, es que estos organismos internacionales lo que están previendo a la luz de las proyecciones de crecimiento regional que están haciendo, lo que están previendo es que esa crisis en el Medio Oriente no va a impactar de manera significativa a la región. Lógicamente, todo va a depender de la prolongación de este conflicto. Va a depender del tiempo que dure el conflicto, porque en la medida que siga bloqueado el estrecho de Hormuz, tanto por Irán como por Estados Unidos, eso va a tener una implicación mayor en el costo del petróleo. Y el aumento del petróleo, del barril de petróleo, que ya se está cotizando por alrededor de los 106 dólares el barril, el precio, por ejemplo, del tipo Brent, que es el referente internacional, eso sí va a tener un efecto sobre las economías de la región, sobre todo porque el precio de los combustibles tiene un impacto directo en el disparo de la inflación. Pero para concluir, Jorge, en el caso de República Dominicana, a mí me llama la atención de que tanto desde el gobierno como del sector privado, tampoco antes de que se anunciaran esas medidas, se siente un pesimismo, unas expectativas muy negativas sobre el impacto que va a tener. Decía recientemente el ministro de Industria, Comercio y MIPYME, Yayo Sanz Lobatón, de que las medidas que el gobierno habría dispuesto han hecho que el efecto de la crisis no se sienta en la República Dominicana. Y ponía de ejemplo que ni un solo artículo de primera necesidad había aumentado de precio. Pero más recientemente el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, César Dargan, decía que República Dominicana no había sentido los efectos de la crisis global y señalaba de que no se había afectado importaciones de materia prima, no había aumento de precio generalizado en bienes y servicios, y partiendo de ahí él entendía de que hasta ahora República Dominicana no ha sentido los efectos de la crisis global. Efectivamente, esta reacción del gobierno dominicano son dos muestras de lo siguiente. Primero, de que toda acción o todo evento, situación que ocurre en el exterior va a impactar en la vida de los dominicanos y en la economía de este país. Y la segunda muestra de lo que está haciendo el gobierno en estos días fue esa efectividad que está haciendo el cuerpo diplomático acreditado de República Dominicana en el exterior, sobre todo en los países árabes, donde les puedo asegurar que esos embajadores dominicanos le han pasado información al gobierno dominicano de lo que posiblemente va a ocurrir en Medio Oriente, de esa tercera etapa, que va a ser más fulminante, un poco más radical y que está previendo allanar el terreno el gobierno dominicano ante lo que posiblemente va a ocurrir. Lo que está haciendo el gobierno dominicano no es nuevo, porque me acuerdo que ante la situación que vivió el mundo, ante la pandemia en el 2019-2020, también se tomaron medidas, ocurrió lo mismo también con una guerra de Ucrania y Rusia, es decir, que el conflicto armado que ha pasado en Europa también ha premiado a la República Dominicana en la toma de decisiones, y ahora un tercer evento durante el gobierno de Luis Abinader también lo sirve como catalizador para tomar medidas en torno a la reducción del gasto público. Y hay unos temas, una noticia que ha pasado muy por debajo de la mesa, que para mí es la que más me llama la atención, que ha sido la salida de Emiratos Árabes de la OPEP. Es un tema muy importante, es un país, uno de los países fundadores de este organismo internacional que maneja, se especializa en exportadores de petróleo por el simple hecho de el cierre del estrecho Hormuz, por la presencia de Irán en este cartel y lo más interesante de todo, la ineficiencia también de ponerse de acuerdo en torno al barril de petróleo. Ese metamensaje que está haciendo Emiratos Árabes le está diciendo al mundo de que va a ocurrir algo en futuro en temas de los precios del petróleo y que no va a haber esa capacidad unísona general entre los miembros, por el caso de iraní,
en torno a lo que va a pasar más adelante. Entonces se prevé el Estado Dominicano. Yo cuando leí el titular pensé que iba a ser medidas del gobierno dominicano para paliar la inflación de la cesta básica. Pero viendo cada uno de los puntos es más enfocado al tema de la reducción de los gastos públicos sin sacrificar a los puntos más vulnerables, que más o menos que son los más perjudicados cuando hay un tema de crisis internacional. Sí, bueno, yo resaltaba el hecho, Jorge, de que el gobierno dominicano que anuncia esta medida probablemente esté proyectando ya un efecto mayor de la crisis del que se siente actualmente y lo esté proyectando por esa que tú estás señalando, el hecho de que es probable de que este conflicto se alargue, el cierre del estrecho de Hormuz se prolongue y en la medida de que eso se prolonga, el efecto, por ejemplo, a nivel global sería mayor. Pero fíjate que hay una diferenciación entre la situación, por ejemplo, que se presenta en el Medio Oriente y se presenta en Europa a la que se está presentando en América Latina. En el caso europeo, la Unión Europea dice, hasta ahora nosotros tenemos petróleo de reserva con lo que podemos manejar esta situación. Pero si esta situación se prolonga hasta el mes de mayo, ya en el mes de mayo nosotros como Unión Europea vamos a estar confrontando problemas en el abastecimiento de petróleo y ahí ya se complicaría la situación interna en la Unión Europea. Eso no pasa con la región de América Latina. América Latina fundamentalmente depende de un petróleo que ahora mismo se está explotando en Venezuela, pero también de petróleo de Estados Unidos. Y entonces, aunque hay una garantía de suministro, lo que no impacta el precio, pero sí hay una garantía de suministro que no genera incertidumbre en el caso de la República Dominicana. Entonces, estas son medidas más orientadas hacia lo interno, como tú dices, orientadas hacia el ahorro. Llama la atención de que se está reduciendo en un 50% el apoyo público, recursos públicos destinados a los partidos políticos y obviamente esto va a generar una reacción por parte de los partidos políticos de oposición porque se presenta en un año crucial para ellos, crucial desde el punto de vista de que de acuerdo al cronograma electoral que fija la Junta Central Electoral, este 2026 es crucial para esas organizaciones políticas porque tienen que trabajar ya en la presentación de su planilla de candidatos con mira a las elecciones del año 2028. En el 2027 los partidos políticos tienen que tener lista su candidatura presidencial, congresual y municipal para ser sometida a la Junta Central Electoral y me parece que esto conlleva, digo me parece no, se cae de la mata de que conlleva la utilización de fuertes recursos en ese proceso, para apoyar ese proceso. Entonces, el hecho de que se esté disponiendo de eso en estos momentos, yo creo que va a generar alguna reacción negativa de crítica de los partidos políticos afectados. De hecho, hemos visto en varias oportunidades aquel involucramiento o aquella motivación que tienen algunos referentes de la oposición dominicana en inmiscuirse en temas internacionales y pedirle al gobierno algún tipo de reacción ante lo que está pasando en Irán. Hemos visto que muchísimo liderazgo o dirigentes de los partidos políticos manejan la situación de lo que está pasando en Medio Oriente y le piden una especie de medida del gobierno. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de la parte oficialista? Reducirle un 50% el ingreso de los gastos en materia electoral. Lo que va a pasar... Sí, porque la oposición reclamaba que el gobierno mostrara realmente sacrificio. Entonces el gobierno dice, bueno, yo me voy a sacrificar, pero también te voy a sacrificar a ti. Es decir, reduciéndote una partida importante, 50% del presupuesto de los partidos políticos que ya tienen presupuestado en qué van a destinar y utilizar esos recursos. Efectivamente, y decías que se tenían que preparar estos partidos políticos de oposición en materia electoral de los diferentes niveles, pero también la parte de discurso, Manuel, en donde tienen que poner a prueba, mencionar su narrativa, la reacción o no reacción del gobierno, sea efectiva o no, en torno a las crisis internacionales. Ya para terminar mi parte, es importantísimo de que estos actores internacionales involucrados en el conflicto y todo el mundo de la estructura internacional seremos testigos de una nueva etapa jamás antes vista, porque posiblemente se habla de un despliegue de fuerzas terrestres
para contener a Irán. Hablamos del incremento de los bombardeos por parte de Israel y Estados Unidos contra Irán, porque no hubo acuerdo en Pakistán y pareciera de que el interés de Trump y sobre todo de Netanyahu es ponerle fin al régimen de los ayatolá, y esto sinceramente, y no es un secreto para nadie, ha pasado anteriormente, va a ser directamente proporcional a la incertidumbre, al incremento de los precios del petróleo, porque la región vive, desafortunadamente, donde aparece este tipo de conflictos, es donde mayor reservas de petróleo hay, sobre todo un petróleo tan liviano como es el caso de iraní y el saudita. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa para unos compromisos comerciales. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará abordando temas económicos, pero también nosotros vamos a estar comentando la última ya posición pública del nuevo ayatolá de Irán, Mojtaba Khamenei. Ali Khamenei, ajá. Sí, Khamenei, que dio a conocer un comunicado público donde está informando que las capacidades nucleares y de misiles de Irán no están en negociación. Eso es una respuesta directa a los Estados Unidos y obviamente complica ya el proceso de negociación entre las partes para establecer una paz duradera en esa conflictiva región. Así que retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados llevó a cabo una apretada agenda de trabajos de comisiones, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley que próximamente serán discutidas en el Pleno, como recientemente anunció el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Se destacaron la Comisión de Junta Central Electoral, que estudió los proyectos de ley de debates electorales y de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral para regular el voto de la diáspora. Asimismo, la de Industria y Comercio estudió el proyecto de apoyo al emprendimiento juvenil y la de Trabajo se reunió en varias ocasiones. También se reunió la de Asuntos Fronterizos, así como la de Relaciones Exteriores, mientras que una especial estudió el proyecto que modifica la Ley Orgánica sobre Discapacidad. Y en el ámbito internacional, Alfredo Pacheco sostuvo reuniones con Mohamed Ould El-Rachid, presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, así como con Sahiba Gafarova, presidente de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo.
Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, de seguro que Henry Ebrard, en su comentario y análisis económico, abordará las medidas de recortes presupuestarios anunciadas por el gobierno dominicano con miras a enfrentar los efectos de la crisis global, pero también, como siempre nos acostumbra, dar una pasada, una pincelada a la situación de los precios del petróleo en los mercados internacionales. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes. Y por supuesto, siendo hoy día viernes, tenemos que seleccionar un tema para tratar de profundizar y poner en el contexto de las próximas semanas y sin duda alguna las medidas que anunciara hoy, pero en el día de ayer, el gobierno probablemente anticipan lo que pudiera ser un inicio de incrementos no tan paulatinos en los precios de los combustibles. Pero primero vamos a chequear con el tema del dólar, que el viernes no lo comento, pero ahí vale la pena comentarlo porque ya tenemos el cierre del mes número 4, el cierre del mes de abril. De hecho, después de 3 días consecutivos al alza, ayer en el último día de transacción, 30 de abril, el dólar estuvo bajando ligeramente 9 centavos y con eso cerró el mes de abril en 60 pesos con 10 centavos. Quiere decir que nos encontramos exactamente 3 pesos con 20 centavos por debajo del inicio del año. Fíjense que esta tasa de 60 con 10 es la más baja para un cierre desde el mes de junio 2025, con el junio 2025, o sea, ya prácticamente un año atrás, el dólar había cerrado en 60,07. Miren lo interesante, que precisamente en los 2 meses de tasa más baja el año pasado fue precisamente abril y mayo, y parece que se está repitiendo la historia. El promedio, la tasa promedio del mes de abril, cierra ya oficialmente en 60,38 centavos, que es 29 centavos por debajo del mes anterior, que era 60,67. Fíjense que estamos bien por debajo todavía de la tasa promedio que se proyecta ahora para el año
2026 de un poquito por debajo de 64 pesos. Pero por supuesto, tenemos que combinar ahí, mira, ha incidido por supuesto la decisión de la Junta Monetaria, que fue una de las noticias importantes esta semana, de que nuevamente mantiene sin cambio la tasa de interés de política monetaria, sin sorpresa. Hay esas anticipaciones de que los precios pudiesen estar subiendo en las próximas semanas, impulsado por el incremento de precio en los combustibles que han empezado a sentirse. Recuerden que tanto gasolina premium como gasoil óptimo han tenido incremento de 24 pesos por lo que va del año, mientras gasolina regular, gasoil regular lo han hecho, pero en un grado menor, 22 pesos, mientras el GLP hasta el momento se mantiene congelado, pero es muy probable que debido al muy fuerte incremento de precio, no solamente del petróleo, sino sobre todo de los combustibles en el mercado internacional, estemos entrando en una nueva necesidad de aumentar precios en el mercado local. Fíjense que el promedio del precio del petróleo para esta semana subió prácticamente $8 a 98,63, o sea que está todavía por debajo del precio de hoy, lo cual anticipa que para la semana que viene la situación para los combustibles será aún más difícil, y especialmente difícil porque los precios, mientras los precios del petróleo subieron en cerca de $8, en el caso de la gasolina subieron mucho más, $14,50, y en el caso del gasoil $12,60. Eso plantea un dilema muy importante. Cada vez que sube $1 el barril de gasolina o de gasoil, el impacto en el precio al consumidor aquí está entre $1.60 y $2 por galón. Eso quiere decir que si usted no aumenta este precio, pues eso va directamente al subsidio. $2 en el subsidio para combustibles como gasolina y gasol, cuyo volumen promedio es de 20 millones de galones, quiere decir que entonces $1 en el mercado internacional se traduce en 40 millones de pesos al subsidio adicional si usted no aumenta sus precios. Y ahí fíjense que estamos hablando, en el caso de la gasolina, $14,50 y el gasol $12,60. Estamos hablando de impacto en los precios que pudiesen andar entre 15 y 20 pesos, que hay poco espacio para seguir incrementando el valor del subsidio, que está en 1.100 millones de pesos, por lo que habría de traspasar esto al precio al consumidor y ya estaremos entrando en una situación muy diferente. Me imagino que el anuncio de esta semana del gobierno de que está recortando gastos es un doble mensaje. Primero, un mensaje de que ya también desde el sector oficial se va a hacer el esfuerzo de reducir gastos, que es una manera de justificar lo que se le está pidiendo al resto de la población de aceptar sacrificio. Pero también es una manera de identificar dineros que pudiesen ir en ampliar un poquito más el subsidio, que es muy probable que haya que subir a 30, 40 mil millones, un presupuesto inicial que fue de 12, que pues se llevó a 22, pero para eso pues vamos a tener que esperar los próximos días y ver un momento muy importante del mes de mayo que acaba de iniciarse, la cumbre entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de China. Quizás ese sea el punto, ojalá sea el punto de inflexión final en esta guerra que no termina por allá, en el Medio Oriente, en el estrecho de Hormuz. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @esdonarh, y por supuesto, esperamos regresar con ustedes para esta cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos
den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Gracias a Henry Ebrard por su análisis, informaciones, comentarios económicos. Jorge, antes del corte resaltábamos de que el nuevo ayatolá de Irán, Mojtaba Khamenei, dio un comunicado que fue leído de manera oficial por un presentador de la televisión iraní. Hasta ahora él no ha dado la cara después de que se informó que había resultado herido en aquel ataque que encabezaron Estados Unidos e Israel en un búnker donde fue muerto su padre y otros altos ejecutivos, tanto de las Fuerzas Armadas, del aparato de inteligencia y político iraní. Pero en un comunicado que las agencias de prensa definen como desafiante, lo que él está dejando claramente establecido es que las capacidades nucleares y de misiles de Irán no están en la mesa de negociación. Insiste en que se va a mantener el bloqueo sobre el estrecho de Hormuz y que Irán no volvería a la mesa de negociaciones con Estados Unidos mientras Estados Unidos mantenga un bloqueo a los puertos iraníes, pero también a la salida del estrecho de Hormuz. Obviamente que este comunicado, esta posición hecha pública por el ayatolá, complica aún más la situación en Oriente Medio, sobre todo dificulta el hecho de que Estados Unidos e Irán puedan volver a sentarse en las mesas de negociaciones y proyecta, Jorge, de que este conflicto no se le ve aún una salida diplomática y está en riesgo el hecho de que puedan volver a producirse ataques entre Israel y Estados Unidos contra Irán. Colocaste el adjetivo de dificultar la relación o el tema de las negociaciones. Yo lo pondría como frustró, bloqueó. No veo un Irán negociando sus principales pilares no negociables, como es el caso de su integridad territorial, el estrecho de Hormuz y lo que tú mencionaste de acuerdo a las declaraciones del líder iraní de Khamenei, que dijo sobre la capacidad militar nuclear iraní. Un líder que no aparece públicamente, un líder que no se sabe si está vivo o está muerto, un líder que sin duda alguna es nuevo en este contexto actual muy delicado, que necesita la mayor cooperación de la parte militar dirigida por la Guardia Revolucionaria iraní y por la parte política, por ejemplo, el líder del parlamento, el canciller iraní, esa gente pensante, tecnócratas que juntos hacen funcionar a este Estado iraní de lo que está pasando. Producción, si me colocas las imágenes sobre el estrecho Hormuz o cualquier tema de Irán, ahí vemos la riqueza del Golfo Pérsico, por eso la gran importancia que tiene el estrecho Hormuz en este conflicto. Ahí aparecen los porcentajes de la exportación de la producción de petróleo en el mundo de los últimos años. Es una parte muy sensible porque participan o convergen varios países de los miembros de la Organización de Petróleos Exportadores de Petróleo. Hoy no en día Emiratos Árabes, pero sí se encuentra el caso emiratí, el caso kuwaití, el caso saudita y el caso catarí. Por eso la gran importancia del tema de Hormuz, que tiene un doble bloqueo. Vamos a la siguiente imagen. Ahí se aparecen las rutas del Hormuz que han sido usadas como una especie de mecanismo de presión por parte de los iraníes y los estadounidenses, un doble bloqueo, para decirlo así, en donde ha afectado sin duda alguna el mercado mundial petrolero. Siguiente imagen. Esto es lo que tú comentabas sobre el tema del bloqueo. El Golfo Pérsico, específicamente el estrecho de Hormuz, sufre de un doble bloqueo. Uno, el caso iraní, que se encuentra colindando con las costas emiratíes y omaníes con Irán, y luego aparece el otro ya con el bloqueo estadounidense, es decir, el ingreso de buques petroleros en este estrecho, y dificulta un poco el tema de las negociaciones. Hemos visto varias oportunidades Trump pidiendo el levantamiento del bloqueo, pero Estados Unidos hace todo lo contrario, bloqueando más adelante. Siguiente imagen. Ahí aparece
que ha sido un tema poco comentado últimamente sobre las acciones militares israelíes en el Líbano, se mantiene a pesar del acuerdo del cese al fuego, ha dificultado mucho el respeto de un acuerdo también de Hezbollah con el gobierno libanés en torno a la entrega de las armas por parte de la milicia chiita libanesa, y hemos visto el despliegue ya terrestre por parte de las fuerzas de Israel en el sur del Líbano. Siguiente imagen. Ahí hablamos también de la producción de los hidrocarburos en el Golfo Pérsico. Hemos visto ese contraste entre el gas y el petróleo, por eso la gran importancia que tiene este estrecho y que ha estado en las comunicaciones y en las mesas de negociaciones de las ambas partes. Y no sé si hay una última parte. Esta es la más jocosa de todas. En virtud de ese personalismo de Trump, de que iba a llamar a Estado Trump lo que iba a ser Groenlandia, viene hoy en día con el estrecho de Trump, que va a renombrar a este pedazo de península del Golfo Pérsico de su nombre Trump, para hacer referencia a esa llamado de victoria que posiblemente dicen algunos expertos estadounidenses que va a ocurrir a favor de los estadounidenses. Y ya para terminar, de la misma manera aparece No More Mr. Nice Guy, que es una especie de mensaje de que no va a tener ninguna especie de consideración, ni mucho menos consciente en las partes de las negociaciones con iraníes, que es un ápice de lo que va a pasar más adelante en este conflicto. Manuel. Sí, pero parece ser que los efectos del bloqueo que ha impuesto Estados Unidos a los puertos iraníes y a esa salida del estrecho de Hormuz está sintiendo efecto en la economía iraní. En esta semana se estuvo informando de que la moneda iraní, que es el rial, había caído a su mínimo histórico. A su mínimo histórico porque Estados Unidos ha estado dificultando, bloqueando la salida de buques petroleros desde puertos iraníes, y esto reduce el ingreso en dólares que necesita Irán para mantener este conflicto, mantener la guerra. Entonces se ha dificultado también el hecho de las importaciones de medicinas, de materia prima, que precisa igualmente para mantener el dinamismo de su industria en sentido general. Y esto es básicamente lo que persigue Estados Unidos: dificultar que Irán obtenga ingresos económicos para mantener su economía. Ha caído ya su moneda a niveles históricos, es decir, a niveles mínimos, que fue precisamente lo que desencadenó aquellas grandes protestas en Irán cuando se produjo una caída de su moneda, y esto afectó los niveles de precio de bienes y servicios, sobre todo de artículos. Entonces, lo que persigue Donald Trump es tratar de malograr la economía iraní, y entonces lograr a través de esta estrategia lo que no ha podido lograr con los misiles. Efectivamente. Eso es básicamente la realidad que se está planteando actualmente. Es una técnica antiquísima estadounidense, asfixiar economías internas, apoyando como catalizador de una implosión interna, ya sea de la manera de la sociedad civil o perpetrar un golpe de Estado de la parte de la cúpula militar no como que involucrada con el gobierno iraní. También se habla del tema de los kurdos iraníes, de esa parte del Kurdistán también de Irak, que no son muy amigos por parte de los ayatolás y que posiblemente sirvan como fuerzas proxy para un probable, muy bajo, del despliegue o afectación de la integridad territorial iraní. Sí, ya para concluir con este segmento, Jorge, pero las autoridades iraníes, el gobierno iraní, mantiene la represión interna a la protesta a personas desafectas al régimen que son contrarias. En el día de ayer se estuvo informando del ahorcamiento en una plaza pública de un joven de apenas 21 años. 21 años fue ahorcado. Pero ¿qué es lo que están reportando las agencias de prensa? Que hasta ahora 21 personas han sido ejecutadas desde el inicio de la guerra porque se le acusa de coincidir con el enemigo, de ser contraria al gobierno es teocrático. Teocrático de Irán, y esas personas sencillamente han sido ejecutadas. Eso es lo que está vigente todavía en Irán. Señores, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve.
Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados llevó a cabo una apretada agenda de trabajos de comisiones, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley que próximamente serán discutidas en el Pleno, como recientemente anunció el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco. Se destacaron la Comisión de Junta Central Electoral, que estudió los proyectos de ley de debates electorales y de reforma a la Ley Orgánica del Régimen Electoral para regular el voto de la diáspora. Asimismo, la de Industria y Comercio estudió el proyecto de apoyo al emprendimiento juvenil y la de Trabajo se reunió en varias ocasiones. También se reunió la de Asuntos Fronterizos, así como la de Relaciones Exteriores, mientras que una especial estudió el proyecto que modifica la Ley Orgánica sobre Discapacidad. Y en el ámbito internacional, Alfredo Pacheco sostuvo reuniones con Mohamed Ould El-Rachid, presidente de la Cámara de Consejeros de Marruecos, así como con Sahiba Gafarova, presidente de la Asamblea Nacional de Azerbaiyán. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Jorge, la situación o la relación bilateral entre Estados Unidos y los Estados Unidos mexicanos se ha complicado en los últimos días. El último detalle es la petición del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de solicitar en extradición al gobernador de Sinaloa y de otros 9 funcionarios mexicanos. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido en tono bastante enérgico al gobierno de los Estados Unidos, criticando el hecho de que primero se haga esta solicitud, pero también resaltando de que la Fiscalía General de México tiene en curso una investigación y es después del resultado de esa investigación que Estados Unidos, México contemplaría la posibilidad de entregar o no al gobernador de Sinaloa. Perfecto. Si hacemos un repaso de la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos en los últimos 25 años, o quizás hasta un poco antes, bueno, yo creo que el peor momento que está viviendo esa relación es con Trump y Sheinbaum en el poder. Ni siquiera cuando estaba AMLO, López Obrador, liderando por primera vez en Morena como gobierno, se ha vivido ese tipo de incertidumbre, molestias, dimes y diretes entre ambas partes. Esto representa un poco también, vamos a decirlo así,
la falta de empatía por parte de la presidenta mexicana con el presidente estadounidense. Por ejemplo, el caso de López Obrador, a pesar de tener ideologías totalmente diferentes, había una especie de sinergia que más o menos manejaban y hacían que las cosas funcionaran. Pero pareciera que el caso... Recuerda que una buena parte de esa relación que estuvo López Obrador en Estados Unidos estaba el presidente Biden. Efectivamente, de los 7 años coincidió, pero los primeros años fueron con Trump. Pero el caso de la presidenta mexicana ha sido un poco áspera esa relación para unos países, para un país como el mexicano, que es muy importante el tema estadounidense y tenérsela llevársela muy bien, sobre todo en materia económica. Sí, mira, realmente cuando te decía que el tono utilizado por la presidenta Sheinbaum para referirse a esa petición de Estados Unidos fue bastante enérgico, usted lo puede realmente apreciar en esto que voy a leer, Jorge. Dice en su conferencia matutina, que ella da toda la mañana, indicó que si la Fiscalía General, está hablando de la Fiscalía General de México, recibe pruebas contundentes e irrefutables, o si en su investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción, es decir, la jurisdicción de México, para tramitar la detención y extradición del gobernador y de otros 9 funcionarios mexicanos que igualmente están siendo solicitados en extradición. Pero ella advirtió a seguida que si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es político. Debe quedar sumamente claro, dijo ella, bajo ningún motivo vamos a permitir la intromisión o injerencia de un gobierno extranjero en las decisiones que le competen exclusivamente al pueblo de México. Este gobernador, Rubén Rocha Moya, ha sido acusado por una corte o por una fiscalía de Nueva York de participar activamente en el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. Sí, una guerra que ha declarado Trump también con la parte sur de su país en contra de los carteles mexicanos y sobre todo de los narcotraficantes. Hay que recordar en los pasados meses la captura de un alto líder de los carteles, el seguimiento que le ha hecho Estados Unidos para detener ese intercambio en la frontera entre ambos países. Pero hago también, me enfatizo el tema de las declaraciones y la palabra, el discurso de Sheinbaum, que podrían ser mejores, las palabras que utiliza cuando habla con otros países. Ocurrió cuando era República Dominicana. Es genérico y concluyente. Claro, pero en el lenguaje diplomático, sobre todo el político, representa un país que tiene importantísimos intereses con Estados Unidos. Creo que podría ser mejor. Ocurrió lo mismo con el caso dominicano en torno a la cumbre de las Américas, ¿te acuerdas? Que vamos a ver a qué mandamos. Es decir, son palabras que pueden ser mejores conjugadas, para decirlo así, para que la relación de los Estados Unidos mexicanos se la lleven con todos sus países de la región. Evidentemente que no presagia nada bueno ese conflicto en Estados Unidos, porque usted recuerda que ya muy recientemente, antes de este nuevo enfrentamiento, hubo un reclamo de Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos para que le explicara por qué agentes de la Agencia Central de Inteligencia estaban en territorio mexicano sin la anuencia del gobierno mexicano realizando operativos contra el narcotráfico. Ella hizo un reclamo para que se diera una explicación, pero resulta que la subdirectora de la CIA había anunciado que iba a ir al Congreso mexicano a dar una especie de explicación sobre esa presencia de la CIA en territorio mexicano, pero después, de manera olímpica, dijo que suspendió el viaje y no fue a dar la explicación. Bueno, eso es un metamensaje para saber lo que pasó. De los 7 años de gobierno que tiene Sheinbaum en el poder, van a coincidir al menos 4 con Trump. Es decir, ella sabe que tiene que vivir esa relación de amor y odio, más odio que amor, con Trump, y tiene que hacer lo más posible de sobrevivir esos 4 años sin que la crisis incremente en ambos países. Sí. Bueno, lo que sí va viento en popa es esa relación entre Estados Unidos y Venezuela. Precisamente el jueves ya se reiniciaron oficialmente la conexión aérea entre Estados Unidos y Venezuela. Hubo un primer vuelo que llegó a Caracas, que partió de los Estados Unidos, e incluso en ese primer vuelo iba personal diplomático de los Estados Unidos que ya va a ocupar funciones en la embajada
en Caracas de Estados Unidos, porque igualmente ha habido una apertura diplomática. Es decir, que todo esto lo que pinta es una relación bastante buena entre Estados Unidos y Caracas, y resulta que incluso la presidenta Delcy Rodríguez, la presidenta de facto, como yo le llamo, Delcy Rodríguez, encabezó una caravana en esta semana en Caracas, es decir, que ella está animada a presentarse como candidata presidencial. Está el hecho de que ya España anunció públicamente que va a invitar a Sheinbaum a la Cumbre de las Américas, a la Cumbre Iberoamericana, que se va a celebrar en Madrid en este noviembre próximo, en noviembre de este año, lo que considera ya que ya España la considera como jefa de Estado en Venezuela. Y todo esto pasa también por el hecho de que recientemente anunció que el salario mínimo, el ingreso de los trabajadores en Venezuela, se incrementa a $240 mensuales, una medida que estaba siendo reclamada precisamente por los trabajadores venezolanos después de este luna de miel que hay entre Venezuela y Estados Unidos, y que ha permitido a Venezuela comercializar su petróleo en el mercado internacional, más aún con Estados Unidos. Es un hecho de que esa regulación de los vuelos entre ambos países es una muestra, una demostración de la cercanía que van a tener y la frecuencia de los vuelos, del intercambio que va a haber tanto comercial como de materia diplomática. El caso del incremento del sueldo mínimo, sinceramente habla de un incremento del sueldo mínimo integral, que incluye unos bonos, incluye también un tema de cesta estática, que son bonos de alimentación, es decir, que son una especie, no necesariamente va a ser 240 en total, sino es integral con la sumatoria de varios sueldos, porque estos gobiernos de tendencia socialista utilizan el día 1 de mayo como un día importantísimo y lo acompañan con un incremento del sueldo mínimo, pero a veces esto no coincide con la realidad, sobre todo el tema económico, pero si está Estados Unidos detrás de todo esto, la sinceración, finalmente los datos del Banco Central venezolano y un Fondo Monetario Internacional detrás que está en vísperas de llevar un acuerdo con Venezuela, quizás por ahí van los tiros. Y sobre todo la parte más importante es la invitación y la participación de Delcy Rodríguez en Madrid, responde a que se va a encontrar con el presidente Luis Abinader allá, entre otros países iberoamericanos. Va a ser la oportunidad de ella con su primera gira, donde se va a reunir con otros homólogos, y va a ser después de lo ocurrido el 3 de enero y ese tutelaje estadounidense. Pero la relación del gobierno español y sobre todo del partido oficialista tiene antecedentes muy interesantes con respecto a Delcy. Ha habido un caso como el Delcy Gate y esa indiscusión y los vuelos que ha tenido esta funcionaria cuando no era presidente y cuando estaba en bloqueo. Es decir, que esta pudo haber sido una oportunidad de oro, pero vamos a ver qué es lo que va a pasar en un futuro. Mira, esta invitación para la cumbre iberoamericana por parte de España a Delcy Rodríguez plantea interrogantes muy interesantes, sobre todo con gobiernos de la región iberoamericana, porque esos gobiernos en la región iberoamericana cuestionaron este gobierno que dejó Estados Unidos después de este operativo contra Maduro, considerando que no lo reconocían. En el caso de República Dominicana hizo pronunciamientos reiterativos y concluyentes de que no reconocían el gobierno de Delcy Rodríguez como un gobierno constitucional, democráticamente electo. Y entonces esa misma postura la adoptó prácticamente todos los países latinoamericanos, a excepción aquellos que tenían gobiernos considerados de izquierda, que fueron un poco más comedidos. Pero en el caso del resto de América Latina, no cuestionó bastante fuerte a el gobierno de Delcy Rodríguez. Y habría que ver qué comportamiento tendrían ya coexistiendo en una cumbre de tanta importancia, de tanta tradición, como es la cumbre iberoamericana, que esta vez va a tener presencia en el país anfitrión, que es España junto a Portugal. Entonces habría que ver qué actitud tomarían. Claro, hay un secreto que todo el mundo lo sabe, que ha habido conversaciones directamente entre funcionarios dominicanos y venezolanos por esa reapertura de los vuelos entre los dos países. No es ningún secreto para nadie que es muy posible que el año que viene o finales de aperture nuevamente el tema de las relaciones diplomáticas, el
la apertura de esa embajada que está en Caracas y esa embajada que está aquí en Santo Domingo. Y creo que va a ser áspera e incómoda para Luis Abinader y Delcy Rodríguez encontrarse en Madrid, pero va a ser un mal necesario y va a ser una decisión de Estado que beneficia en ambas partes. Sí, bueno, no nos dio tiempo de tratar la visita del rey Carlos III a Washington, una visita histórica, sobre todo en el momento en que Donald Trump se sigue alejando de la Unión Europea e incluso de la OTAN, porque su última amenaza es retirar tropas militares tanto de España como de Italia, aumenta el conflicto que tiene con Alemania. Es decir, todo esto se produce en ese marco. Pero lamentablemente no hay tiempo para abordar más temas, así que nosotros sencillamente agradecemos su sintonía y solo nos resta desearle tanto a Jorge Saede como un servidor Manuel Jiménez, desearles muy buenas noches.